hay una cosa. Las chicas que son del interior, o me tienen que mandar un videíto, a medida que vamos haciendo la práctica, lo van haciendo por zona, lo van explicando lo que están haciendo. Todavía no, porque realmente todavía estoy con la apertura ganglionar y todavía no practicaron todos los chicos de acá. Así que cuando termine de hacer una determinada maniobra en una zona específica, ahí yo les voy a decir, bueno, chicas, empiecen a mandarme videitos. O también otra opción que hay es, cuando yo hago la práctica, acá en la asociación, chicos que pueden venir de forma presencial, ustedes, desde sus lugares, si tienen un modelo, también lo hacen. Eso sería lo ideal, porque así todos Nelly los va viendo y va corrigiendo las manos, las posturas. Exactamente. Eso sería lo ideal. Pero bueno, después ustedes ya. ¿Compartimos pantalla? Compartimos. Perdón, sería por los videos por zona o por clase que tendríamos que enviar. Disculpe. El video, cuando ella, por ejemplo, explica una maniobra, te va a explicar, por ejemplo, en la espalda o en el rostro. Va explicando las maniobras en esa zona y ustedes van a hacer el videíto de acuerdo a esa zona. Claro. Ok, entendí. O sea, esto es así. Cuando nosotros empezamos el curso, déjame también la ley de esta. Cuando nosotros empezamos este curso, en la práctica, empezamos primero haciendo la apertura o el vaciado ganglionar. Ustedes se acuerdan, a ver, empecemos desde el principio. Ustedes se acuerdan, chicas, que yo les dije la semana pasada, que las maniobras son 4, ¿no es cierto? 4. ¿Cuáles son esas maniobras? ¿Se acuerdan? Sí, más o menos. Bombeo. ¿Con cuál empezamos? La primera maniobra que yo tengo que hacer, ¿cuál es? La apertura. La apertura. La apertura, muy bien. La apertura ganglionar. O sea, el vaciado o la apertura ganglionar. Eso es lo primero que tenemos que hacer cuando un consultante viene a nosotros. Entonces, obviamente que como son todos los grupos ganglionares, son muchos, en la ingle, triángulo de capa, dijimos que no es un grupo ganglionar, es una estructura que está conectada al grupo ganglionar inguinal, entonces, pero lo contamos como que es una apertura. Entonces, la ingle, triángulo de capa, ropocoplito, externales, axila, terminus, toda la parte del occipital, bueno, entonces, como son muchas, y ustedes todavía, obviamente, les va a costar retener y hacerlo, y poner la mano, y cómo se pone, y poner el dedo, bueno, todo eso lleva un tiempito para que ustedes adapten la mano y la maniobra, entonces, vamos a hacer muchas veces, porque ustedes me ven hacerlo a mí, y dicen, qué fácil que es, pero cuando se ponen a hacer, hay detallecitos, hay cositas que están bien para que la maniobra salga correcta. Después, una vez que ya tenemos bien asentado, bien asimilados lo que es la apertura ganglionar, que es importantísima, porque es la primera maniobra, nos vamos a la segunda, que es ¿cuál? La absorción. El bombeo. El bombeo. El bombeo lo vamos a realizar. El bombeo lo tenemos que realizar de proximal a distal. ¿De proximal de dónde? Yo quiero repasar para que les vaya quedando más clarito, porque si no, chicas, después es un matete tremendo. Entonces, despacito, repasando, y las dudas, lean, y las dudas las vamos sacando clase por clase. El segundo paso es el bombeo. El bombeo, ¿cómo es la dirección del bombeo? De proximal a distal.
De proximal a distal del grupo de ganglionar. proximal a distal, perfectamente. ¿De proximal de dónde? Al centro, centrípeto. No. Acá en drenaje, o sea, en drenaje centrípeto y centrífugo no lo usamos porque usamos otra técnica. O sea, de proximal de dónde yo tengo que empezar el bombeo. ¿De proximal a dónde? Del grupo ganglionar que se va a trabajar, ¿no? El grupo ganglionar. Exactamente. Yo empiezo de proximal del grupo ganglionar y me voy alejando a la parte más distal. Ahí yo entre maniobra y maniobra voy a levantar la mano. Entre maniobra y maniobra levanto la mano. Y me voy siempre, por ejemplo, en los miembros superiores, o sea, en las extremidades, hasta el primer tercio. No más, hasta el primer tercio. Luego, obviamente, que en el bombeo hay muchas variantes, hay muchas, pero sigue siendo bombeo. Yo lo puedo hacer con una mano con deslizamiento, lo puedo hacer en círculo fijo, lo puedo hacer bimanual. El bimanual se hace solamente en las extremidades superiores e inferiores. Y lo puedo hacer con el índice. Esas son variantes, pero es bombeo. Es bombeo. Entonces, una vez que ya hice el bombeo, la próxima maniobra, ¿cuál va a ser? La resorción. La reabsorción. La reabsorción la voy a hacer de distal a proximal. De distal a proximal con los 4 dedos. Apoyo el meñique en la zona que voy a hacer, que puede ser miembro inferior o el miembro superior, y no levanto más la mano hasta llegar a la zona mayor. Reabsorción. Parte interna. Miembros inferiores, miembros superiores. Eso lo tengan bien en cuenta, chicas. La reabsorción se hace cara interna de las extremidades superiores e inferiores, con 4 dedos, y no levanto la mano hasta que llego al trayecto final. Distal a proximal. Y no levanto mano. Y por último, cuando yo ya siempre digo, preparé todo el terreno, todo correctamente, me voy a dedicar ¿a qué? A vaciar. A vaciar. Hago el vaciado o empuje. Y lo voy a hacer hasta que termine la hora de la sesión. El masaje linfático o el drenaje linfático lo vamos a hacer en 1 hora. O sea, que entre la apertura, el bombeo, la reabsorción, me va a llevar aproximadamente 35 minutos, más o menos, con todas las variantes que implica las maniobras. Y después el resto me dedico a hacer. Y termino como cuando empecé. ¿Cómo termino? Con apertura. Bueno, exactamente. Ese es el trabajo que yo voy a hacer en una sesión de drenaje linfático. Y dijimos que teníamos 2 herramientas que son puntuales y específicas, que es la que nosotros vamos a trabajar y siempre es la que vamos a apoyar. ¿Cuáles son esas 2 herramientas? El índice y el meñique. Son las 2 herramientas que nosotros tenemos. Las maniobras son de Goddard, pero la técnica es de Denico, la técnica de fraccionamiento, que es tan importante. Y después, bueno, yo no sé si les dije la semana pasada que Chapman había descubierto los puntos neurolinfáticos. Nosotros tenemos puntos neurolinfáticos en todo el organismo, pero nosotros no los vamos a tratar. Lo va a tratar el kinesiólogo. ¿De eso les hablé? No, Ya no recuerdo. ¿Les hablé? ¿Sí o no? yo no recuerdo. No. Me No parece recuerdo. Bueno, acá en el hombro hay muchos puntos neurolinfáticos.
Y el hombro es una zona que realmente duele a menudo. Los masajistas, no sé si saben que la mayoría de la gente, y más cuando viene grande, duele, el mamita rotador, duele. Es una zona donde duele, donde se caen y duele mucho. Y hay muchos puntos neurológicos. Si nosotros hacemos esto, agarramos el hombro y acá, a la altura más o menos de la apófisis coracoide, hacemos esta presión y descompresión. Presión, ¿se ve? Sí. Presión y descompresión. Unas 20, 30 veces, ahí hay muchos puntos neurolinfáticos. Vamos a relajar la zona. Presión y descompresión. Vamos a relajar la zona. Eso para que lo tengan. Bueno, pues podría ser un automasaje. Esto es un automasaje, obviamente. Después les voy a enseñar a hacerse automasajes para ustedes y para que la persona que viene al gabinete a hacerse drenaje linfático puede ayudar desde sus domicilios también a Gerardo se va, dice que después ve la clase, bueno, que se va a trabajar. porque se tiene que ir a trabajar. No hay problema. Entonces dijimos que este era un masaje muy distinto al convencional, suave. Hay que tener siempre bien en cuenta la presión, rítmico, lento, monótono, repetitivo. Siempre hay que tener en cuenta la presión. Es importantísimo porque yo tengo que trabajar sobre qué, sobre dónde tengo que trabajar, porque si no, no voy a hacer ningún efecto. ¿Sobre dónde? Sobre la piel. Sobre la piel, la epidermis. Sobre el tejido conjuntivo laxo, que es la piel. El tejido conjuntivo duro, ¿qué es? Músculo. ¿Cómo? El tejido conjuntivo duro son los huesos. Ajá, los huesos. ¿Cierto? ¿Cómo se forma un tejido, chicas? ¿Cómo se forma un tejido? Células. Por células. La unión de dos células y líquidos forman un tejido. La unión de dos tejidos, ¿qué forman? Un órgano. ¿Cómo? Un órgano. Exacto. La unión de dos tejidos forman un órgano. Y la unión de dos órganos o más, ¿qué forman? Un cuerpo. El cuerpo. Un sistema o un aparato. El sistema muscular, el sistema óseo, el sistema respiratorio, digestivo. Entonces, nosotros tenemos 4 tejidos básicos en el organismo, que es el tejido epitelial. El tejido epitelial está formado, forma la epidermis. El tejido conjuntivo, que puede ser el laxo, que es la piel, la dermis e hipodermis, el tejido conjuntivo duro, que son los huesos, el tejido nervioso y el tejido muscular. Esos son los 4 tejidos básicos que tiene el organismo. Entonces, si yo tengo que definir este masaje, lo voy a definir como: es una técnica especial de masaje manual, porque es una técnica especial de masaje manual, que consiste en estimular el movimiento de los líquidos, porque yo mediante el masaje estoy estimulando el movimiento de esos líquidos que están ahí estancados y que obviamente que le va a hacer tan mal a la célula. Entonces, mediante ese masaje, estimulo todo ese movimiento de los líquidos, activando la circulación linfática. Porque si yo voy movilizando esos líquidos, la circulación linfática se va a activar. Porque si no se activa la circulación linfática, nunca se va a poder activar los líquidos. Y obviamente, mediante esa activación de la circulación linfática, se va a ir movilizándose ese líquido que es la linfa. La linfa es ese líquido que es transparente, medio blanquecino, que trae todos esos microorganismos que al cuerpo le hacen mal, que es la grasa, proteína,
proteínas, cuando hay muchas proteínas, grasas, proteínas, ácidos, urea, líquidos intercelosos, bueno, todo lo que el organismo, grasa, la linfa que viene de los intestinos y se lleva la grasa proveniente de los animales. Esa linfa que viene de los intestinos se llama quilo con Q, kilo se llama esa linfa. Entonces, es una técnica especial de masaje manual que consiste en estimular el movimiento de esos líquidos y obviamente activando la circulación de la linfa mediante suaves movimientos manuales. Obviamente, ustedes saben que yo no estoy de acuerdo con las botas linfáticas. ¿Por qué no estoy de acuerdo con las botas linfáticas? Con la presoterapia. Porque hace a la vez, desde la parte más proximal a la parte más distal, presión y decompresión, presión y decompresión. Y no vaciaron la parte más proximal, no hicieron absolutamente nada. Presión. Entonces, ¿qué hacen los centros de estética? Ponen la presoterapia, ponen las botas, se van a otro lugar, ponen las botas y siguen trabajando. Y en muchas ocasiones hace solamente una región, una zona y la otra no hace nada. Y la otra no hace nada, exactamente. Entonces, Puede también dañar mucho los capilares. ¿cómo? Que puede dañar mucho los capilares las botas. Exactamente. Entonces, primero, el circuito linfático tiene un tiempo que hay que respetar y la bota, con esa presión y descompresión, está dañando los capilares y también puede mal llevar ese líquido que está trabajando si estás en los miembros inferiores, a los genitales, a toda la parte ilíaca, a los genitales. Por eso yo no estoy de acuerdo con la presión. Y debo confesar que hace muchos años, ahora como unos 20 años, las había comprado cuando era el furor, hasta que después empecé minuciosamente a pensar qué estaba haciendo y las vendí. Y obviamente que todo ese líquido va a ir mediante a recorrer todo el trayecto linfático hacia una estructura que es la zona ganglionar. Yo le dije que mediante los ganglios, la linfa se iba a ir limpiando. Ahora vamos a ver lo que son los ganglios. Y va a ir por los distintos ganglios, en las distintas estaciones ganglionares, esa linfa limpiándose. Bueno, para saber bien los líquidos que están en el organismo, les dije el otro día cómo están repartidos los líquidos en nuestro organismo. Nosotros tenemos, ¿se los dije el otro día? ¿Les dijo no? ¿Dónde está repartido los líquidos? Que alguien me diga, chicas, si les dije, porque si no lo obvio. No, de cómo estaban repartidos los líquidos, no Bueno, recuerdo. Nosotros tenemos un 70% de agua en el organismo, ¿cierto? Cuando son chiquititos tienen más, en la infancia se tiene un 80%, y cuando se viene grande, en la tercera edad, va disminuyendo ese líquido. En un 50% hay aproximadamente. Pero hablemos en un promedio del 70%. ¿Y qué interpretamos nosotros por ese líquido? Es agua, suero, sangre, linfa, líquidos interserosos. Bueno, hay muchos más. Si yo me pongo minuciosamente lágrimas, lagañas, flujos, bilis. Bueno, hay muchos líquidos más. Es hilar más finito, pero para hacer en forma general son los que presenten. ¿Cómo están distribuidos esos líquidos? Es importante que lo sepan, porque después van a ver por qué se va a formar el edema. ¿Por qué se forma el edema? Porque esos líquidos que tienen que estar bien distribuidos empiezan por algún origen, alguna causa, a distribuirse mal y es ahí donde el edema. Ya vamos a ver todos los edemas que hay
los distintos edemas, los distintos orígenes que hay. Entonces, esos líquidos se van a distribuir dentro de la célula y fuera de la célula. Dentro de la célula son los líquidos intracelular, adentro de la célula. Y los líquidos que están afuera de la célula son los líquidos extracelular, intracelular y extracelular. A su vez, los líquidos extracelular se dividen en los líquidos intravascular, que son los líquidos que están dentro de las arterias y las venas, que existen la sangre. Intra, todo lo que es intra es adentro. Intravascular es la sangre de las venas y las arterias, y extracelular o intersticial, que son los líquidos que están alrededor de la célula. Las células dijimos que necesitan líquidos, las células nadan en ese líquido, por eso ese líquido tiene que estar limpio para que la célula se pueda reproducir y pueda, obviamente, vivir en un ámbito limpio. Así están repartidos los líquidos. ¿Lo anotaron, chicas? Porque no están en la, ¿cómo se llama? No están en las fotocopias eso, ¿eh? Eso es algo que yo se los digo, pero no están en las fotocopias. Bueno, ¿qué cambios fisiológicos se va a producir con un drenaje linfático? ¿Qué cambios nosotros vamos a producir en el cuerpo con el drenaje linfático? Va a favorecer, obviamente, la eliminación de los líquidos intersticiales y de los líquidos intercelulares. Va a favorecer la eliminación de grasa, porque también dijimos que la grasa que viene de los intestinos, de los alimentos, también se va a ayudar al sistema linfático. Obviamente que también va a eliminar todas las toxinas, los desechos celulares, todo lo que al cuerpo le va a hacer mal. Va a estimular el sistema de defensa inmunológico, porque al llevarse todos esos desechos, nuestro sistema inmunológico se va a ver favorecido. Y obviamente va a mejorar la microcirculación. Cuando yo hablo de la microcirculación, hablo de la circulación de los capilares micros, de los vasos más finitos. Los capilares son finitos, finitos como un pelito. Por eso es microcirculación, la circulación de los capilares. ¿Se acuerdan que de la parte más distal del corazón la arteria llegaba siendo capilar arterial y de la parte más distal del corazón la vena era capilar venoso, que se unía el capilar arterial al capilar venoso? ¿Se acuerdan que yo les dije en esa transformación, en esa metamorfosis del capilar arterial con el capilar venoso, siempre se escapa algo de líquido del espacio? ¿Cuáles son los beneficios que yo voy a obtener con el drenaje linfático? Al eliminar toxinas y desechos, obviamente que voy a mejorar la regeneración de los tejidos. Los tejidos se van a desintoxicar, van a quedar limpios. Por eso, no sé si hay alguna consultora en el grupo, yo el masaje lo voy a usar en el acné, porque yo estoy regenerando el tejido. Entonces, el drenaje linfático lo voy a usar en acné. Nunca voy a usar un masaje convencional, nunca, porque voy a irritar más la zona del acné. Siempre drenaje linfático. Cuando yo hago drenaje linfático en una zona inflamada del rostro, en acné, como por ejemplo, lo bajo, es inflamación, la bajo. Obviamente que mejora la microcirculación y de esa manera también voy a hidratar la piel. Le voy a dar también elasticidad. Por eso la voy a usar en tratamientos anti-age, en secuelas cicatrizales. Por ejemplo, cuando nosotros veamos
en una mastectomía, que es la extirpación de una mama, y de la zona de los ganglios axilares, el médico obviamente que cuando hace la cirugía no le interesa qué cicatriz le va a quedar, pero muchas veces queda una cicatriz, a ver, con poca elasticidad y a la persona le va a molestar. Entonces, nosotros vamos a tratar, vamos a trabajar, vamos a masajear esa zona de la cicatriz y le vamos a dar elasticidad, flexibilidad. Por eso la persona se va a sentir con mucho más, no está tan agarrotada esa zona de la cicatriz. Por eso se utiliza en secuelas cicatrizales. Lo voy a utilizar en postquirúrgico, porque ya dijimos que en todas las cirugías, tanto estética como siendo pre, en una mastectomía, siempre se va a hacer un drenaje linfático. O si hacen una liposucción, también, obviamente, porque dañan los vasos. Por eso hay tantos hematomas, porque esas cánulas rompen todos los vasos sanguíneos, vasos linfáticos. Entonces, va a haber edema, va a haber hematoma, y cuando el médico lo considere, siempre fijándonos y poniendo atención, cuando el médico lo considere, nosotros vamos a hacer el drenaje. Pero sí o sí, el drenaje linfático va a estar en una dermolipectomía, en un aumento de mamas, en una disminución de mamas, cuando también hacen las cirugías que levantan las mamas, si hay tejido mamario y lo permite, hay un levantamiento de mamas, en un lifting, en una blefaroplastia, en una rinoplastía, en todo lo que nombré va a haber edema. Entonces el médico va a mandar terapia. Por eso este masaje se puede utilizar en postquirúrgicos estéticos, en postquirúrgicos que no sean estéticos, en edemas de origen postural. O sea, uno se puede poner en contacto con cirujanos plásticos, con flebólogos, con médicos que hacen estas cirugías de mama. Quiere decir que si ustedes hacen el drenaje como corresponde, yo les dije el otro día, no muchos lo saben hacer, tienen un abanico muy importante para utilizar. También va a ser el beneficio que vamos a obtener es que va a movilizar el tejido subcutáneo. ¿Cuál es el tejido subcutáneo? ¿Cuál es el tejido subcutáneo? Debajo de la hipodermis sería. ¿El cuál? Sería debajo de la hipodermis. La hipodermis. El tejido sub, está abajo de todo. El subcutáneo es la hipodermis. Entonces lo va a movilizar el drenaje linfático. Por eso también las esteticistas lo pueden aplicar en tratamientos reductores, en celulitis. Entonces yo haga un tratamiento reductor o haga un tratamiento en celulitis y lo haga en forma manual, lo haga a través de aparatología o lo haga con maderoterapia, con la técnica que lo quiera hacer, yo estoy trabajando sobre el adipocito. Entonces, lo estoy tratando de disolver, de romper, de lo que sea, y ¿qué lo voy a dejar ahí? No, tengo que ayudar a que, o con un aparato también, lo estoy rompiendo, entonces tengo que ayudar a que todo el trabajo que yo hice, a que drene, a que circule. Entonces voy a hacer un drenaje linfático, para ayudar toda esa grasita, y la grasa que también tiene agua. Entonces, si yo estoy haciendo una implosión con el adipocito, no solamente estoy ayudando en la grasita, sino también en el líquido. Por eso los tratamientos de adiposidad localizada y de celulitis, sí o sí, tengo que terminar con un drenaje.
Y aparte, obviamente, este masaje tiene una acción, ¿se acuerdan que dijimos que tiene una acción analgésica? Quiere decir que yo lo puedo utilizar en cefaleas funcionales, no en migrañas, porque ya en migrañas ya nos metemos en un terreno donde la migraña se empiezan a inflamar las meninges y ya el dolor de cabeza es más puntual, es como punzante, son intolerantes a la luz, a los ruidos, ya ahí tienen que ir a un neurólogo, obviamente, porque ya hay una inflamación de las meninges, nosotros, obviamente, que no nos tenemos que meter. Pero sí, cefaleas tensionales, tenemos un día malo, dormimos mal, y nos duele la cabeza, estamos abombados, y entonces, obviamente, lo podemos. Tiene una acción descongestiva, por eso lo voy a usar, soy cosmetóloga, en tratamientos de rosácea, pieles sensibles, que se envejecen fácilmente. Ahí tampoco puedo utilizar, voy a aplicar un masaje convencional, porque si yo tengo una rosácea que tiene una piel enrojecida o una piel muy blanca, muy sensible, si yo hago un masaje, la voy a enrojecer más. Ahí sí voy a causar un interés, una hipertermia. Entonces voy a usar drenaje. Siempre en rosácea, en acné, prohibido masaje convencional, sí drenaje. Nosotros vamos a ver drenaje linfático en todo el cuerpo, en pies, en las extremidades, en desbloqueo de colon. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a hacer con el masaje, el drenaje linfático, vamos a utilizarlo para colon irritable, para dispepsia funcional. ¿Saben lo que es la dispepsia funcional? No. Yo no sé. Justo pasó un auto y no las escuché. ¿Saben lo que es la dispepsia funcional? No. Es cuando comemos un poquito y nos inflamamos y tenemos un vientre impresionante. Eso es dispepsia funcional. Bueno, ahí con un desbloqueo de colon, trabajando toda la parte del colon, ¿cómo se hace con drenaje linfático? No con el masaje. Es otra técnica completamente distinta, lo voy a poder usar. Quiere decir que yo lo voy a poder aplicar en drenaje linfático en trastornos digestivos, en dispepsia funcional, en estreñimiento y en colon irritable. ¿Saben qué? Colon irritable muchas veces lo tienen las mujeres menopáusicas porque como tienen problemas, trastornos de carácter, pues nosotros también vamos a ver cómo se trata una menopáusica, como tienen obviamente trastornos emocionales, puede estar depresiva, puede estar muy ansiosa, y eso hay un nervio que conecta el cerebro al intestino, y si uno está mal emocionalmente, vieron que muchas veces repercute en la parte digestiva, repercute en trastornos digestivos. Por eso, la menopausia está relacionado en la parte emocional con los trastornos digestivos. Y obviamente tiene una acción relajante y bueno, yo pienso que con todos los beneficios que recién les dije, realmente saber hacer un masaje linfático es sumamente beneficioso. ¿Alguna preguntita de lo que vimos hasta ahora, chicas? Todo lo que vimos hasta ahora, de lo que les dije, no está, No está en el apunte, no. no está en el módulo 1. Yo se los digo aparte. Ahora voy a respetar un poquito el módulo 1. Yo tengo una pregunta. No está. Bueno, así como tienen... ¿Cómo? Tengo una pregunta. ¿Hay alguna contraindicación si la persona Sí. tiene un problema renal? Sí, les iba a decir... Tiene así problema como- renal. Insuficiencia renal, sí, sí, obviamente. Va a haber un edema con insuficiencia renal.
A no ser que, ahí ya estamos hablando de patologías. Sí. Entonces, si hay una insuficiencia renal, y si a mí el médico me dice, tenés que hacer un drenaje linfático con una receta médica, yo te lo hago. Pero yo estoy hablando con un médico. Yo, por mi cuenta, no lo hago. Por eso les iba a decir, así como tiene tantos beneficios, también tiene contraindicaciones. Obviamente que las contraindicaciones, una de las contraindicaciones es cuando está descompensado el corazón. Insuficiencia cardíaca descompensada. ¿Por qué? Porque si el corazón no puede con 5 o 6 litros de sangre, porque está descompensado, y yo con el drenaje linfático, el trayecto final es el corazón, y con el drenaje linfático estoy llevando líquido, le estoy llevando más líquido al corazón. Entonces, obviamente está contraindicado. ¿Qué otra contraindicación tiene? El hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque el hipertiroidismo que no esté controlado se relaciona con palpitaciones, arritmias, con algo del corazón. Entonces estamos en la misma. Si no lo puedo hacer con descompensación cardíaca y la hipertiroidismo puede estar relacionado, no lo voy a hacer. Ahora, si la persona está controlada y el médico me lo permite, también no lo puedo hacer en cáncer activo, porque yo puedo activar esas células cancerígenas a que vaya por todo el circuito linfático. Pero, fíjense ustedes, que por ejemplo, cuando hay un cáncer con metástasis por lo general se dematiza la persona. Entonces el médico, para que tenga una mejor calidad de vida, manda un drenaje. Si no, nosotros no lo hacemos. En cáncer activo no lo hacemos. En cáncer terminal, con receta de médico, se puede llevar a hacer. Infecciones. En infecciones también estamos en la misma. No se puede porque podemos disipar toda la infección por el canal ¿cómo se llama? Linfático. Pero, fíjense ustedes, esto es algo que también cuando hay, por ejemplo, una infección, una erisipela, está causada por una bacteria, creo que se sacó por la bacteria. Está pegada, esa bacteria está pegada a la vena, entonces se desencadena esa erisipela en la zona caliente, roja, dolorosa, bueno, una cosa de eso. Entonces, obviamente, no le vamos a hacer un drenaje linfático, pero a veces el médico, el flebólogo, está tan pegada esa bacteria en la vena, tan pegada, y le manda antibiótico, y no se despega, y no se despega, y no se despega. Entonces manda el drenaje linfático para eso, para estimularlo y que se despegue esa bacteria, y ahí el antibiótico. Pero siempre con indicación. Siempre con la indicación médica. Todo lo que yo les estoy diciendo con la indicación médica. Solamente nosotros podemos hacer un drenaje linfático en Una persona sana. En una persona sana, y si tiene las piernas edematizadas, porque tuvo mucho parada. Según la actividad laboral que tenga, si tiene, por eso la ficha, chicas, es tan importante que se haga. Porque yo mediante la ficha conozco a la persona. Y en las enfermedades, porque yo pregunto qué enfermedades tiene, y bueno, ahí me va a decir si tiene hipotiroidismo, si tiene insuficiencia renal, si tiene, ¿cómo se llama? Insuficiencia cardíaca. Bueno, entonces ahí, si me dice todo eso, y estoy haciendo la ficha, me dice todo eso, y tiene las piernas edematizadas, yo no se lo hago. Aunque me diga estuve todo el día parada, yo no se lo hago. Porque ahí ya me está diciendo que toda la contraindicación que tiene el drenaje. Aunque me diga que se hizo un viaje de 20 horas en avión, obviamente, que la parte postural, mucho parada, mucho sentada, porque condicionamos al flujo. Entonces, obviamente, le pone edema. Pero si a mí me dice que tiene todo eso, yo no sé. En la embarazada, y esto es algo que es bastante discutible, yo no se lo hago en la embarazada. Obviamente la embarazada va a venir con las piernas edematizadas. El peso del bebé va a condicionar el flujo.
claro, falta condicionar el flujo. Y yo no se lo hago, porque es una cuestión de que le pasa algo a la embarazada y el médico le va a preguntar, ¿qué es lo que hiciste? Claro. Va a decir, hice un drenaje. Y la culpable va a ser el que hizo el drenaje. Yo no se lo hago, a mí se lo hice en México. Así que imagínense que no se lo hago a nadie. Y esto hay que tener mucho cuidado si ustedes algún día llegan a trabajar en hoteles, porque suele suceder que cuando estás trabajando en un hotel, al hotel, al gerente o al que te deriva, a la consultante o la clienta, no le importa si está embarazada o si no está embarazada, lo único que quiere es darle el servicio por el que pagó o el que está incluido. Entonces ustedes tienen que estar atentas y no hacerlo si saben que está contraindicado o que no sigue el protocolo que corresponde. Porque el hotel, si llega a suceder una desgracia, el hotel está involucrado y es responsable. Pero ustedes también. Exacto. Ustedes también. Exacto. Ustedes Claro. tienen que preguntar. Y mismo lo que está. Sí, todo, en un spa, en cualquiera. Bueno, yo les digo una cosa, a veces realmente la gente miente porque quieren que le hagas el drenaje linfático o lo que sea, la gente miente. Sí, no tengo nada, pero es muy importante que hagan todas estas preguntas. El drenaje linfático no es como un masaje convencional, es mucho más delicado. Por eso yo les hago todas estas aclaraciones. En hipotensión arterial, cuando la presión está baja, tampoco se puede hacer porque quiere decir que el corazón obviamente está deficiente. Entonces, ¿Presión baja o alta? baja. Baja. Y presión alta tampoco. Yo no Tampoco. Presión. Después, a ver, cuando se tiene colesterol, esto es un poco fino, pero bueno, hay que tenerlo en consideración. ¿Qué pasa si se tiene colesterol y tenemos alto HDL, LDL y lo tenemos alto? Dijimos que todo va por la linfa, ¿no es cierto? Todo lo que viene de la parte digestiva, la grasa, se lo lleva a la linfa. Y después la linfa se une con el sistema venoso para entrar al corazón. Entonces, si la linfa se une con el sistema venoso, yo estoy llevando esa grasa a la sangre. Entonces, si tiene colesterol, yo no puedo movilizar más. Yo no lo hago. O sea, el drenaje linfático es muy efectivo y es muy bueno, pero siempre trabajar con el médico o con el especialista que esté tratando al cliente. Claro. El masaje siempre nosotros lo hacemos sobre personas sanas. Exacto. Y cuando la persona es sana, supuestamente está sana. Uno, como dice Nelly, a veces te mienten o a veces no te dicen toda la verdad. Pero es importante que cuando la persona se sienta, ya nosotros hablemos todo esto, ¿no? No para tener miedo, pero sí para uno asegurarse de que está trabajando como corresponde. Porque si no fuera así, lo ideal sería que vaya a su médico clínico y que el médico la autorice a hacerse ese drenaje linfático. Saben que el drenaje linfático se puede hacer hasta edades avanzadas, pero a partir de los 14 años. Antes no se puede, a partir de los 14 años. Bueno, te comparto. Ganglios. Vamos a ver, ya que hablé de los ganglios. Acá tenemos la manera. Pero primero ganglios. Los ganglios que son tan importantes, ganglios, ahí está. Ahí tenemos el corte transversal de un ganglio. Los ganglios son muy importantes, chicas, porque obviamente van a combatir todos los cuerpos extraños, todos los agentes, los microorganismos, bacterias, virus, parásitos, hongos, todo lo que le haga mal, obviamente que lo van a combatir los ganglios. Por eso cuando hay una infección se inflaman los ganglios. O sea que son estructuras del sistema linfático y obviamente que desempeñan un papel importantísimo en la función
defensa inmunitario. Por eso yo siempre digo que tenemos que tener bien el sistema inmune para que nos ayude. Ellos son los que están ahí en el combate de la guerra. Nosotros tenemos en todo el cuerpo 600 ganglios, en todo el organismo, aproximadamente. A lo mejor ustedes van a ver que en algunos libros dicen 700, 800, pero aproximadamente unos 600. De los cuales 200 se encuentran en la base del cuello. Fíjense ustedes que es importantísimo la cantidad de ganglios que nosotros tenemos en la base del cuello. Por eso después cuando nosotros hagamos drenaje linfático en rostro y en cuello, van a ver que es muy suavecito, con una presión muy leve. Es una zona muy delicada al cuello. ¿Por qué? Porque hay muchísimos ganglios. Esa cantidad de ganglios que hay en el cuello se llama cadena ganglionar. Y son 200 ganglios que tenemos en el cuello. Ya yo les había dicho la semana pasada que los ganglios se pueden presentar en grupos o de solito. Hay una hilera que pueden estar como si fueran uvas, una hilera que hay varias uvitas, que son los ganglios, o una sola uvita que se presenta de a uno solo. Si se presenta de a uno solo, son los monoganglionares. Y si se presentan de a mucho, son los pluriganglionares, monoganglionares y pluriganglionares. Los ganglios tienen diferentes formas y son de diferentes tamaños también. Bueno, obviamente que estos ganglios están recubiertos por una cápsula fibrosa. Y en la parte superior de los ganglios tienen unos vasos que se llaman vasos aferentes, que ahí lo van a ver, esas puntitas, el puntero así se los voy a marcar, los aferentes. Esperen un poquitito, a ver. Ahí. Pero no me lo marca. Esperen que me voy a acercar a ver si me lo marca. Estos son los vasos aferentes. Por acá pasa la linfa. Viene de los vasos linfáticos. No cambia la lámina. No cambia, está el mismo que vos estás diciendo. No, acá la lámina, esto es un ganglio con un corte transversal. ¿Lo ven ustedes? ¿Vos estás señalando? Sí. ¿En dónde? No, tenemos otra lámina acá. No la que estás... Ahora me la muestran, Pero este es un ganglio. ¿Pero ustedes están viendo lo que yo estoy señalando? No se ve que señalas, no. Por eso ¿No se ve? No se ve. No se ve ni una señal. Estamos viendo otra lámina, estamos viendo. Drenaje linfático, otro dibujo. Patri, ¿qué están viendo? No, estamos viendo el ganglio transversal. Ahora no, pero recién lo cambiaron. Ahora cambió. No, porque dice que no estaban viendo el ganglio, porque yo se lo estaba... Sí, el ganglio se estaba viendo, no se veía bien la señal. Poneme el ganglio. Lo que yo... Esto no ven. Eso no, porque Esto lo vemos. Esto no lo ven, lo que yo estoy apuntando. tenés que marcar acá con Claro. esto. Ahí la flecha, ahí la ven. ¿La flecha la ven? Yo no veo ni una flecha. No. Bueno, ¿ven que el ganglio tiene entonces en la parte superior como unos vasitos que sobresalen? Sí. Bueno, esos son los vasos aferentes. Por esos vasos aferentes entra la linfa al ganglio. Y adentro del ganglio está formado como unos trabéculas que van formando la pared del ganglio. Ahí
dentro de ese ganglio están los glóbulos blancos, que son los macrófagos y los linfocitos T, los linfocitos B. Esos linfocitos son los que se encargan, y los macrófagos, de ir limpiando todos esos agentes patógenos, nocivos, todo eso lo que tienen que combatir el ganglio para defender nuestro cuerpo. Entonces, los linfocitos matan todos esos agentes nocivos y los macrófagos los fagocitan. Y en la parte inferior del ganglio ven que hay otros bracitos por abajo, ¿lo ven? Sí. Por esos bracitos sale la linfa, que son los vasos eferentes, que son menos, pero tienen mayor volumen. Entonces, ¿qué va a pasar? En todo ese laberinto que está dentro, que está compuesto el ganglio, en todo ese laberinto, la linfa recorre todo ese laberinto y ahí están los linfocitos y obviamente estos macrófagos, estos linfocitos están relacionados con todo el mecanismo defensivo inmunológico del cuerpo. Los linfocitos y los macrófagos. O sea, ¿qué hacen? Actúan esos ganglios como filtro de la linfa. Son como coladores, filtra la linfa, la limpia. Obviamente, esa linfa está cargada de todos esos residuos, antígenos, gérmenes, bueno, todo eso. Entonces, obviamente, se va a eliminar. Cuando hay un proceso infeccioso, los ganglios que van a recoger esa linfa de la parte afectada de la infección, se inflaman. Y es ahí cuando están trabajando más todavía, están produciendo más macrófagos, más linfocitos están produciendo para defendernos de todos esos agentes. ¿Se entendió, chicas? Sí. Muy bien. Los ganglios, obviamente, ahora voy a poner, se los voy a ir diciendo y después se los voy a ir pasando. Los ganglios linfáticos se encuentran a lo largo de todo el organismo. En la cabeza, en el cuello, en la axila, en la ingle, abdomen, piernas, genitales, en la zona ilíaca. O sea, en todo el cuerpo hay ganglios. Y obviamente que la función es la de recoger y luchar contra todas esas sustancias de desecho. Pero la principal función, y esto presten atención porque es una pregunta de examen, la principal función del ganglio es la de purificación, porque el ganglio purifica. Si bien filtra a la linfa, pero la gran función, la principal función, es la de purificar. Bueno, a ver, ¿pasamos? Sí, pero ¿sabés qué voy a pasar? Y después tenemos el ganglio centinela, que es el principal ganglio que hay en el cuerpo y que cuando hacen una biopsia en los ganglios, sacan el centinela, si da positivo, es porque seguramente hay metástasis. En la parte, a ver, ¿ven en la parte del ganglio que están los 4 abajo, grupo ganglionar, que dice? Sí. Bueno, ahí hay un grupo ganglionar, ahí no son monoganglionares, ahí son pluriganglionares, y fíjense en las flechitas, como entra en el ganglio, sale, entra, sale, y así se va a purificar. A ver. Bueno, ven, acá están las contraindicaciones, infecciones, coronario, Sí. cuando hay infecciones también en la piel.
cuando hay trastornos digestivos, cuando falta una mama, cuando hay la mastectomía, cuando hay catarro también, sinusitis, todo eso también. Cuando hay No se dolores. puede, no se puede Cuando hay- hacer. Claro. Bueno, acá no, esto no, acá. Acá. ¿Ven? El grupo ganglionar, la flechita, siempre ascendente. Ustedes saben que cuando nosotros hacemos un masaje linfático, desde la parte más distal de los miembros inferiores, siempre la dirección es ascendente. La única dirección que va a ser descendente es cuando vayamos a hacer los, ¿cómo se llama? El masaje, el drenaje linfático en rostro, porque va a ir directamente hacia abajo, hacia donde están Hacia el post, cuello. terminus. El resto tiene que ir todo para arriba. Ajá. Bueno, ahí tienen el grupo ganglionar y está todo ascendente. Acá voy a detenerme, ya que está la figura. Ustedes fíjense en que en la parte de la derecha está el capilar. El capilar linfático es el primero que está ahí en la defensiva, el primero que está ahí rodeado, fíjense en las células, y fíjense en todo el líquido que está alrededor de la célula, y el capilar, esto verde que está ahí, es lo que está metido entre el líquido intersticial. ¿Lo ven? Sí. Ese capilar, ven que dice pared del capilar, la linfa que está dentro del capilar, apertura, cómo se abre el capilar, porque el capilar venoso, linfático, Linfático. tiene un mecanismo de apertura y cierre. Se abre el capilar, después les voy a mandar una foto del mecanismo de la apertura y cierre. El capilar se abre, se llena de ese líquido que está ahí nadando. El capilar nada también en ese líquido, está ahí esperando para captar ese líquido intersticial. Entonces tiene ese mecanismo. Se abre, se llena de líquido y se cierra. Ajá. Y se lo da a los vasos linfáticos de mayor calibre, que son los precolectores y los colectores. Todo esto estoy hablando del sistema linfático. Quiere decir que el sistema linfático comienza en el capilar linfático que está ahí en el espacio intersticial. Él es el que capta el líquido del espacio intersticial. Cuando ya lo captó y lo tiene adentro, es linfa. Cuando está afuera, es líquido del espacio intersticial. Cuando él lo capta, es linfa. ¿Se entiende, chicas? Sí, sí. Yo voy muy rápido, porque ustedes están anotando. Voy muy rápido. Más o menos. Más o menos. No, lo anotamos y con la repetición después yo lo vuelvo a anotar, es lo que me pasó. En lo personal hablo, no sé si las otras compañeras anotarán fácil. Bien, entonces, ahí está el capilar. ¿Ven? Que dice líquido intersticial, todo el líquido que está alrededor de la célula. Ahí está la célula, el tejido, todo el líquido intersticial. Si ese líquido no se lo lleva, ese líquido tiene desechos. Si ese líquido sí o sí tiene desechos. Si ese líquido no se lo lleva, se va a ver perjudicado el tejido. Entonces, obviamente, por eso uno de los beneficios es que nosotros tenemos que desintoxicar los tejidos. Por eso la función del sistema linfático, más allá de llevarse todo el líquido intersticial, es de dejar el tejido limpio. Porque si no, los tejidos no pueden cumplir con su función. ¿Se acuerdan que teníamos 4 tejidos básicos? Sí. Y si no están esos tejidos limpios, no pueden cumplir con su función. Entonces, una pregunta. Sí. Cuando el líquido intersticial entra al capilar, ahí es linfa. Sí, ahí es linfa. Mientras está en el espacio intersticial,
Es líquido intersticial. Cuando ya el capilar lo captó, ya lo tiene adentro, ahí ya es linfa, que viene cargada con todo eso, con lo que ya dijimos, grasa, proteínas, bacterias, virus, hongos, bueno, todo lo que puede estar, todo lo que desechó la célula, que no le interesó del metabolismo. ¿Se acuerdan, chicas, que lo vimos la semana pasada? Todo lo que la célula no le interesa, lo desecha al espacio intersticial, lo desecha. Una parte se lo lleva a la vena y otra parte se lo lleva el sistema linfático. Ahora estamos hablando del sistema linfático. Entonces, ese capilar que tiene las paredes tan vulnerables, tan finitas, se lleva, es el primero que cuando nosotros estamos haciendo las maniobras, es el primero que empezamos a activar. Nosotros cuando empezamos a hacer el drenaje linfático y empezamos con los movimientos a hacer el drenaje linfático, es el primero que empieza a trabajar, a captar ese líquido del espacio intersticial. Todo lo que el capilar lleva se llama carga linfática. Todo lo que el capilar lleva se llama carga linfática. ¿Vieron que es como la carga que nosotros tenemos en la mochila? Bueno, lo tiene el capilar con todo eso. Carga linfática. A ver. Acá. Ahora vamos a ver acá. Ahí me quedé, chicas, cómo empieza cuando el capilar linfático capta esa linfa, ¿de dónde proviene? Dijimos, del sistema sanguíneo. Es el plasma sanguíneo. Esa linfa es el plasma de la sangre. La albúmina es el plasma de la sangre. Quiere decir que el sistema linfático, y después se van a dar cuenta porque es el plasma de la sangre, después se van a dar cuenta. Quiere decir que el sistema linfático empieza en el sistema sanguíneo, porque es el plasma de la sangre, y termina en el sistema sanguíneo, que termina en la unión de la vena subclavia con la yugular interna. Ahí se mezcla, ahí se une. La linfa se une a la vena subclavia y yugular interna. Quiere decir que empieza como origen del plasma sanguíneo y termina en la unión de las dos venas. Quiere decir que empieza en el sistema sanguíneo y termina también en el sistema sanguíneo. Albúmina se le llama al plasma. Albúmina. Albúmina, genial. Y acá, a donde ustedes van a ver, qué lástima que no se los puedo, la flechita tampoco la ven, ¿no? ¿No ven la flechita tampoco? No. Qué bárbaro. Bueno, vamos a ver los órganos linfáticos, porque el sistema linfático está compuesto de órganos linfáticos, tejidos linfoides, ganglios linfáticos. Es una estructura, es una red el sistema linfático. Y ahora vamos a ver los órganos linfáticos. ¿Cuáles son los órganos linfáticos? Que de alguna u otra manera también nos están defendiendo estos órganos linfáticos. Bueno, espérenme un chiquitín. Todo esto, chicas, no están en la fotocopia, pero yo lo agrego porque realmente es muy importante.
¿Podés repetir, Nélida, los órganos linfáticos compuestos por, dijiste? ¿Cómo? Los órganos linfáticos compuestos por... Ahora vamos a ver cómo están compuestos los órganos linfáticos. Que de una u otra manera, estos órganos linfáticos también nos están defendiendo. Que son los órganos que, si ustedes ven la figura, están a la derecha. El esqueleto, digamos, de la derecha. Estos órganos linfáticos son la médula ósea. Obviamente que en la médula ósea se producen las células de la sangre. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Y esta médula ósea, ¿dónde se halla? En las cavidades de los huesos. Sí. ¿De qué huesos? Del cráneo. El cráneo. De las costillas. No. Del esternón. Ahí se halla la médula ósea. Quiere decir que los glóbulos rojos, ¿qué hacen? Transportan oxígeno. Todo esto se va a producir en la médula ósea, que es un órgano linfático. Entonces, los glóbulos rojos transportan oxígeno. Los glóbulos blancos, que es lo que tienen los ganglios, ¿qué hacen? Combaten infecciones. Las plaquetas, ¿qué hacen? Son necesarios para evitar el sangrado, o sea que intervienen en la cicatrización. Quiere decir que este órgano, la médula ósea, es muy importante porque produce todo esto, la sangre, los glóbulos blancos, que es lo que nos van a defender, los macrófagos y los linfocitos. Por eso, les repito, que los órganos, de una u otra manera, intervienen en el sistema inmunitario. Otro de los órganos que nos defienden es el vaso. Obviamente que el vaso lo que hace es un órgano muy chiquito, el vaso, es como un puño. Combate infecciones. ¿Por qué combate infecciones el vaso? Porque filtra la sangre. Es como los ganglios filtran la linfa, bueno, el vaso filtra la sangre. Y destruye, obviamente, todos los glóbulos rojos envejecidos. Entonces, de esta manera, también está ayudando a la inmunidad del organismo. Otro, voy muy rápido, chicas. No, está bien. Otro de los órganos es el timo. El timo es un órgano glandular. Y en el timo, ¿por qué es un órgano linfático? Porque en el timo se maduran los linfocitos T, que son los que nos defienden. Los linfocitos T es el más importante del sistema inmunitario. ¿Vamos bien? Sí, sí. Otro órgano muy importante también son las amígdalas. Las amígdalas están formadas por tejido linfoide. Y vieron que están a ambos lados del cuello. Ellas son las que van a atrapar los gérmenes o cualquier microorganismo que entre por la nariz y por la boca.
O sea que es muy importante. Los ganglios, obviamente, ¿cómo no va a ser un órgano los ganglios? Sí, la función que tiene es la de purificar la linfa. Se van viendo los órganos. Pero no importa. Después le voy a mostrar. Pero igual, ¿están viendo? ¿Están viendo igual los órganos? Sí, sí. Ah, bien. Sí, Y sí, estamos viendo. otro de los órganos linfáticos son las placas de Peyer. Las placas de Peyer son también tejidos linfoides que están en la parte del intestino y van a reconocer cualquier bacteria, cualquier infección que venga por todo el tracto digestivo. Esas son las placas de Peyer, que es un órgano que pertenece al sistema linfático. Quiere decir que el sistema linfático tiene 8 órganos, que son la médula ósea, el vaso, el timo, las amígdalas, los ganglios y las placas de Peyer. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hasta ahí vamos bien. Voy a ver que alguien del módulo 1, porque todo esto, chicas, todo esto, lo tienen que tomar nota porque no hay nada de todo esto, pero es importantísimo. Porque Nelly habla de todo, Absolutamente de las todo. alturas de información. Por favor. Bueno, me voy a guiar un poco por el módulo 1. Bueno, acá en el sistema de defensa, ya lo vimos, chicas, porque a lo mejor ustedes van a leer el módulo y van a decir, bueno, al final de todo lo que hay, esta profesora no dice absolutamente nada. Pero acá todo lo que dice en el sistema de defensa, se los dije yo. Acá habla de los linfocitos, habla de los agentes nocivos. Esto se los di absolutamente todo. ¿Tienen alguna duda? Sí. Decime. En una persona alérgica, por ejemplo, yo soy súper alérgica y me hago un tratamiento para las amígdalas. ¿Antialérgico se podría hacer? ¿Alérgica a qué sos? En las amígdalas, dice. O sea, al cambio de clima, pero las amígdalas se me hinchan un poco, entonces estoy con vacunas que son en pastillas. Claro, pero se te inflaman las amígdalas, se te inflaman las amígdalas y se te hinchan los ganglios. No, solo las amígdalas, porque son como chiquitas, entonces como no cumplen bien la función porque la anatomía es chiquita. ¿Y cómo, Entonces, ¿y cómo se manifiesta esa alergia? rinitis, picazón de nariz, se me hinchan las amígdalas que parece como si tuviera amigdalitis, pero en realidad son los desechos de comida que se van quedando. Claro, que van quedando. Así. Bueno, sí, para amigdalitis y todo eso se puede hacer drenaje linfático. Bien. Bien. ¿Sirve para todo? Sí, sí se puede. ¿Vieron? Se dieron cuenta para muchísimos casos cómo sirve el drenaje linfático, pero con precaución. Ahí tienen el filtración y reabsorción. La filtración y reabsorción es la ley de Starling, el equilibrio de Starling. Eso está en la fotocopia. Starling decía que la filtración, tanto la filtración como la reabsorción, tenía que estar equilibrada. Por eso es el equilibrio de Starling. La filtración es la filtración arterial. Todo lo que la arteria filtra, ¿no es cierto?, tiene que estar exactamente la misma cantidad de líquido que filtra la arteria, tiene que ser exactamente la misma cantidad que se va a reabsorber el sistema venoso. Si hay más filtración, arterial y la vena se sigue llevando exactamente lo mismo porque ella sigue con su función exactamente igual. Quiere decir que la reabsorción venosa es exactamente igual, el líquido sube, ¿no es cierto? Acá nosotros está, o sea, qué lástima que no se ve el puntero, pero bueno. Acá la filtración y reabsorción
está representada por una bañera. ¿Ven que hay una bañera? Y hay un determinado nivel de líquido, vamos a decir, que el líquido llega hasta donde dice equilibrio de Starling. Sí. Hasta ahí llega el líquido. Hasta ahí está equilibrado el líquido. ¿Por qué? Porque la filtración arterial, ven que en la izquierda hay una P que está el pulmón. Después hay una C donde está el corazón. Del corazón sale la sangre por la arteria. Es la que va a filtrar a la célula. ¿Me entienden? Entonces, Starling decía que si la filtración arterial, la misma cantidad de filtración arterial, se lo lleva la reabsorción venosa, entonces hay un buen equilibrio. El agua está perfecta. Los líquidos de nuestro organismo están perfectos. Pero si hay más filtración arterial, quiere decir que por cualquier motivo el corazón está mandando más sangre arterial, mucho más sangre arterial, está filtrando más sangre al tejido, más sangre a la célula, más sangre. Y el sistema venoso se lleva lo mismo. O sea, no hay diferencia. El sistema venoso no tiene la culpa que haya más filtración arterial. Es un problema de la arteria. El agua empieza a subir. Quiere decir que empieza a haber más líquido en el espacio intersticial. Pero vamos a hacerlo al revés. Si la filtración arterial es normal, el corazón está expulsando sangre normalmente y la arteria está cumpliendo normalmente con su función, filtra normalmente, pero el sistema venoso no se está llevando esa cantidad que está filtrando la arteria. Porque hay algo en la vena, no sé, alguna insuficiencia venosa, alguna varice, alguna infección, alguna insuficiencia valvular. Algo está pasando en esa vena que no se está llevando esa cantidad de líquido que se tiene que llevar. Y entonces, ¿qué va a pasar? El líquido va a subir. Empieza a haber más líquido en el espacio intersticial, porque el sistema venoso no está cumpliendo con su función. Entonces, hay otro sistema, que es el que tenemos ahí, que dice sistema linfático, que es el que se va a llevar parte de ese líquido que está desbordado en el espacio intersticial. Pero a veces el pobrecito no puede con tanto líquido, porque acuérdense ustedes que el sistema venoso, el sistema linfático, se lleva un 10% de ese líquido. El 90% se lo lleva el venoso. Y el linfático entonces empieza a llevarse líquido, pobre, pero no da abasto con tanto. Entonces es ahí donde sigue ese líquido en el espacio intersticial. Y es ahí donde nosotros, con el masaje, empezamos a descongestionar, empezamos a disminuir todo ese líquido que está en el espacio intersticial. Sea porque hay mucha filtración y poca reabsorción, o sea porque hay menor absorción y mayor filtración. ¿Se entendió, chicos? ¿Chicas? Sí, sí. ¿O quieren que los vuelva a repasar? Quiere decir que la filtración y la reabsorción tienen que estar equilibradas, cada uno con su líquido. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que los líquidos del organismo los gestionaban los sistemas? Ahí lo tienen. Lo gestionaban los sistemas arterial, venoso y linfático. O sea que tiene Starling hablaba más del equilibrio arterial y venoso, filtración y reabsorción.
Cuando uno dice filtra, en la arteria reabsorbe la vena. Filtra la arteria, reabsorbe la vena. Y quien reabsorbe también es el sistema linfático. Linfático, pero poquito. Menor. Es menor. Pero el sistema linfático es muy importante también que funcione, porque se acuerdan que en todo ese líquido que está ahí dando vuelta hay proteínas. Si bien la proteína es muy importante para nuestro organismo, para la célula, es muy importante, pero las proteínas son macromoléculas, son moléculas de gran peso molecular, son moléculas que solamente se las puede llevar el sistema linfático, porque tiene pasos o corrientes, o van. Yo si digo corrientes linfáticas, es lo mismo que si digo vasos linfáticos. Vasos y corrientes linfáticas es lo mismo. Ganglios y nodos linfáticos es lo mismo. Se pueden decir de igual manera. Entonces, el sistema linfático tiene vasos linfáticos de mayor calibre que el sistema sanguíneo. Por eso esas proteínas es muy importante porque se las tiene que llevar el sistema linfático. Y si esas proteínas quedan ahí en el espacio intersticial, atraen mucho líquido. Las proteínas atraen mucho líquido. Quiere decir que si hay líquido y en ese líquido hay proteínas, atraen más líquido todavía. Atraen más líquido de los capilares, más. Por eso es importante que el sistema linfático funcione bien, porque se tiene que llevar esas macromoléculas que son las proteínas. Porque si quedan ahí en el espacio intersticial, atraen más líquido. El sistema venoso no se las puede llevar. Se las tiene que llevar el sistema linfático. ¿Se entendió, chicas? Sí. Sí, ¿Se entendió. entendió la metamorfosis, la ley de Starling? Sí. Y ustedes ahí, por ahí, tienen un cuadrito que es la circulación arterial, la circulación venosa, y unidas así por los capilares arteriovenosos, que es la transformación, y flechitas como que ese líquido va ahí al espacio intersticial. ¿Lo tienen? Sí. Circulación linfática. Como dice el ratón venoso. La otra hoja. La circulación arterial roja, la articulación venosa azul, y abajo finito, unido por los capilares, los dos. Por eso cuando yo les digo, se van a transformar en una metamorfosis, y en esa metamorfosis hay pérdida de líquido también al espacio intersticial. Y a veces esos líquidos que circulan por los capilares, a veces, bueno, lo voy a dejar para la semana que viene, si no, hoy lo voy a hacer muy líquido. Ahí dentro de esos capilares hay 3 presiones que van a influir también en el desborde de líquido en el espacio intersticial. Ahí dentro de esos capilares hay 3 presiones que van a influir en el desborde de líquidos intravasculares al espacio intersticial. Esos líquidos que van a fluir por esos capilares, esa unión de capilares, son líquidos intravasculares, que es sangre, intravasculares. Bueno, chicas, les di mucho por hoy, ¿eh? Sí. Volviendo al tema anterior de filtración y reabsorción, decía que el sistema linfático tiene menor capacidad, ¿no?, de absorción. ¿Era eso? No, el sistema linfático tiene su parte para reabsorber esos líquidos. Él tiene su función de reabsorber tanta cantidad. Pero acá, el que también tiene que reabsorber
casi la totalidad del arterial, de la filtración, es el venoso. Claro, sí, sí, entendí eso. Pero a pesar de que sea menor su capacidad, ejerce ¿cómo se dice? La principal protección, o sea, de purificación y además de defensa, ¿no? Al organismo. No, Y ahí o sea, claro, o sea, el sistema venoso se va a llevar gran parte del desecho celular y el sistema linfático lo también, purifica. obviamente, pero lo que pasa es que el sistema linfático es un sistema inmunológico por la parte ganglionar, Claro. que el sistema venoso no la atiende. El sistema venoso se va directo al corazón. Ujú. Bien. Bueno, chicas, si, lean todos los apuntes, igualmente la semana que viene, y todo lo que no entiendan, se lo anotan y después me lo preguntan. Hoy les di mucha información. La semana que viene vamos a hacer práctica. Así que los que están de acá vienen a practicar, y si quieren, las chicas del interior, si tienen un modelo, practican. Y si no, después, cuando puedan, me van mandando videitos. Lo genial, lo ideal, sería que practiquen todas juntas. Yo voy a ver si puedo viajar. Buenísimo, Ojalá que sí. buenísimo. ¿De dónde ¿Dónde sos? estás? De Mercedes, pasando a Luján. No estás tan lejos, no estás tan lejos. No. Te tomás la lujanera. Me tomo una que es una combi de Mercedes, que me lleva a Buenos Aires. ¿Cuánto tiempo te lleva? 1 horita y media, por ahí. Y bueno, En combi. Si no en colectivo son 3 horas. Pero claro, sí, en colectivo. si reservo la combi con anticipación estoy bien. Claro, sí, yo siempre, chicas, les voy a decir con anticipación si es teoría o práctica. Siempre les voy a decir con anticipación. Y ahora que anochece más tarde y este curso es temprano, si podés aprovechar en alguna oportunidad, estaría fantástico. Sí, sí. Gracias. Bueno, chicas, les Elena, mando un tengo beso. una preguntita. Sí, Los gráficos que mostraste no están en el folleto que tenemos nosotros. ¿Hay forma de conseguirlos? No. yo se los voy a mandar por el grupo, se los voy a mandar. Genial. Buenísimo. Así ustedes lo bajan, lo imprimen y lo tienen. Claro. Se los voy a mandar a todos. Buenísimo. Bueno. Chao, chicas. Chao, gracias. Hasta la Por próxima. favor, linda semana. Gracias. Igualmente. Chao, chicas. Chao, Gracias, chao, chao. chao, Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima.